Alejandro Schuchmann es licenciado en psicología, columnista de radio y medios gráficos. Su rol más importante es ser papá de Santiago, quien con 19 años fue diagnosticado con sarcoma de Ewing y atravesó el tratamiento en plena pandemia de COVID-19. Cuando uno tiene hijos, como padres, siempre preferimos que todo lo que nos duele, que sea a nosotros. A ellos no. Ale, antes que nada, muchísimas gracias por venir. Tenés un hijo de 20 años, 21 ahora. 21 recién cumplidos. ¿Qué es lo que tiene? Santi, en el 2019, en plena pandemia, un día yo estaba en Neuquén y me manda un mensaje: "Pa, me encontré una pelotita en la pierna izquierda". ¿La palpó él? Santi es muy deportista. Se encontró lo que fue finalmente un sarcoma de Ewing, después de varios estudios, ecografía, no quedaba claro, resonancia, punción, biopsia, y el diagnóstico era sarcoma de Ewing. Y lo que hizo una enorme diferencia fue la detección precoz. Y, a ver, 2 centímetros, Facu, por 1,5 centímetros, nada, es un carozo de aceituna. Sí. Y no había llegado a tocar hueso, lo que hizo una enorme diferencia también en el pronóstico. Fernando Jorge, que fue el cirujano que lo terminó operando, le dijo: "Santi, tenés 2 días, ¿sí?, para putear, pegarle a la pared, hacer lo que quieras, y después hay un montón de cosas por hacer, y la parte más complicada es la de diagnóstico y ver cuál es la estrategia de tratamiento", y ahí arrancó. ¿Qué hubieras imaginado que iba a ocurrir si un día te decían: tu hijo tiene cáncer? ¿Quién ibas a pensar que iba a la cabeza? La madre y yo, sin ninguna duda. ¿Y con qué te encontraste? Santi fue el capitán, el que iba marcando los tiempos. Yo me entero del diagnóstico, yo estaba en el consultorio, y entre pacientes veo el resultado de la biopsia, ¿sí?, células redondas y azules. Me sonó feo, por supuesto hice lo que a todo el mundo le aconsejo que no haga, que googleé, y me salió una cosa espantosa: células malignas, agresivas, de temprana aparición, qué sé yo. Y cuando llegamos, Santi dice: "Entro solo". 2019, ¿cómo entra solo? Yo soy el paciente. Entró él solo. Ese fue el timing en todas las consultas, que fueron cientos, ¿sí?, auditaba. Santi fue el que manejó los tiempos de su tratamiento porque era su cuerpo. ¿Y sos psicólogo? Sí, señor. Y hay dos momentos. Uno cuando Santi se peló, que ahora te lo cuento, que fue tremendo. Santi me dice: "Mirá, escribí, yo escribo hace años en el diario Clarín". Me dice: "Escribí sobre todo esto". Dice: "Escribí porque le vas a ayudar a un montón de gente". Le digo: "Pero yo te aviso cuándo". Escribía, le mandaba a Santi y me decía: "No, esto sacalo, esto no fue así, esto no lo quiero contar, agrega esto que falta". Fue el editor más exhaustivo y riguroso. Sí, y riguroso. Y fue la nota más leída del diario, creo que un día, 2 días. Y el título era: "El tiempo se detuvo cuando me enteré que mi hijo tenía cáncer". El gran tema y la gran preocupación de Santi era qué pasaba con su pelo. Muy coqueto, muy deportista, qué sé yo, se iba a cortar el pelo todas las semanas. Así que estamos en mi casa. Y Santi cierra, yo tengo un toilet con puerta corrediza. Santi se miraba y me dice: ¿Cómo me quedará sin pelo? Y yo decía: "No, esperá, no te cortes, pues vemos los cascos fríos, ¿viste? Esta cosa que no queremos que los pibes sufran", y nada. Se venía la quimio, todavía no había empezado la quimio. Cierro la puerta, yo escucho el ruido de la maquinita. Silencio, sale, pelado ya, me dice: no es tan grave". Y así fue Santito el tratamiento. El barco que vos timoneabas, de golpe dice: no, este no es el barco de la familia, es el barco de mi vida, lo agarró él. Ajá. Y vos sentate al lado mío, te dejas sentarte al lado. ¿Vos como viejo? Me costó un montón, pero sí, la palabra es orgullo. Las internaciones, cuento Facu, eran cada ciclo de quimio, ¿sabés qué se me borró el número? Creo que eran 6 ciclos de quimio, que era un ambulatorio, que eran 2 días, ¿sí?, y una internación, que eran 5 días, de la mañana hasta la noche, que iban pasando distintas cosas, no era todo el tiempo quimio. Y en una que era más la operación del tumor, más fue el argentino más hisopado, porque cada vez que levantaba un poquitito de fiebre, sí, protocolo COVID, se quedaba aislado ahí. Y un día le digo: "Santi, no te quejaste una sola vez". ¿Y para qué me dice? ¿No? Es como que vivís ya en un estado de alerta, es como un cambio de aire repentino y perpetuo hasta que la noticia sea perfecta. Sí, y lo más loco, Facu, a ver, yo cuento, que lo cuento en la nota también, mi viejo tuvo un sarcoma de partes blandas en la pierna izquierda, misma pierna de Santi, hace 35 años, mi viejo murió de eso. Y una cosa importantísima, Facu, cuando yo le pregunto al equipo de oncología, al cual agradecí y agradeceré toda mi vida,
sobre esta nota que escribí en el diario, me dicen, escribí y decí, me dice Gaby, que es importante que la gente sepa que en oncología hay cada vez más buenas noticias. Son muchas más las buenas noticias que las malas. Sí, ¿sí? Totalmente. Lo cual es enorme, es una primera plana fantástica. Y este era el espíritu de la nota, contar buenas noticias después de una situación en principio de pesadilla. Y la enfermedad de Santi, el cáncer de Santi, pasó a ser parte de nuestro cotidiano. La vida se organiza en controles. Yo ahora estoy armando un viaje y Santi ayer hablamos. ¿Cuándo es el próximo control? Enero. Bueno, ok, pues yo quiero estar. Mira, si fueras abogado, no te haría esta pregunta. Pero con esto que contás que tu viejo, Asus, ¿qué edad tendría tu papá cuando...? Mi viejo tenía 52. Ahora a tu hijo le dieron un diagnóstico que por supuesto es imposible escapar a pensar que es lo mismo, que es un calquito en la historia. Bueno, no sos abogado, sos psicólogo. ¿Me podés hablar de esto 2 minutos? ¿Puedo traer al psicólogo un segundo y decir? Sí. Yo creo que el sarcoma de Santi, alguno de la cadena del árbol genealógico se lo ha prestado, lamentablemente. No había ninguna cuestión. Santi me decía, pa, yo estaba bien. Pues dicen que hay un componente fuerte emocional. Yo estaba en un lindo momento de mi vida, empezando el CBC, psicología, va a estudiar Santi, va a ser tercer. ¿Tu vieja es psicóloga? Mi vieja es psicóloga, psicoanalista, de la primera camada egresada de la UBA. Me olvido, hay días que me olvido, te contaba, no sé si antes de empezar a grabar, antes, que ayer yo estaba preocupado por un viaje que tengo que cerrar, y algunas cosas, una charla que tenía que dar, y cuando viene esto, y bueno, todo lo otro es, ayer, de la casa de Santi, en Caballito, yo vivo en Villa Urquiza, me tomo un taxi hasta la boca del subte, y el taxista se distrae con el camino y agarra para cualquier lado. Yo viste que no quería, porque los taxistas son muy quisquillosos con eso, entonces no quería decir nada, pero cuando vi que nos estábamos yendo a Liniers, le digo, ¿por dónde agarramos? Y dice, a Coite, no iba a Coite, 10 cuadras. Yo, no, te vas a enojar conmigo. Le digo, no, escúchame, son 10 minutos de mi vida, ya está. ¿Sí? Me paró el reloj ahí, me dice, no, pues la gente se recae. Los problemas son otros, problemas son otros. ¿Cómo me voy a enojar por esto? Listo, charlamos un rato, quédate tranquilo. Yo digo siempre, Facu, en mis redes y más, la vida es larga, pero no tanto, ¿no? Y a veces vivimos como si fuéramos inmortales. Y a veces, inclusive, cuando te pasa, después te olvidas, te pasa el susto y seguís viviendo como antes. Y con los hijos, Facu, vos decís, bueno, yo no me bancaría, pero hay un poema de Sebastián Monk, ¿lo conoces a Sebastián Monk? Un gran cantautor que murió de cáncer hace poco, ¿sí? Él dice, si es posible, se llama el poema, es largo, pero dice algo así, yo lo puse en mi último libro. Dice algo así como, para mí, las espinas del pescado atragantadas, la parte fea del pan lactal, la parte más sucia de la cama, ¿sí? A mis hijos, todo lo bueno, las cosquillas a la mañana, y termina al tratarse de mis hijos, si es posible, que me duela todo a mí en vez de a ellos. Y a veces no, le tiene que doler a ellos. Por eso yo digo, Facu, que también digo, para los padres y las madres que vean esta entrevista, y esto lo digo como psicólogo, pero lo digo con mucha más fuerza como padre, en la vida se sufre. ¿Sí? A Santi le tocó un cáncer, a otros les toca repetir un año, o que la novia los deje, pero sufrir se sufre. Y todos queremos que los hijos sean felices. Y no les enseñamos a sufrir, y Santi ahí fue marcando y marca hasta el día de hoy el camino. Bueno, es mi sufrimiento, es mi cuerpo. Yo lo gestiono y lo gestiono de una manera... No sabes lo que te agradezco esta charla. ¿Hay algo que te parezca que sea relevante, más allá de todo esto que hablamos, que fue un montón? La detección precoz es clave. Si Santi no se miraba la pierna y no se descubría, y ese sarcoma tocaba hueso, otro hubiera sido la historia. Y un montón de tumores tomados a tiempo. El cáncer con la detección precoz y la oncología ha avanzado una enormidad. Sí, una enormidad. Seguramente mi viejo se hubiera enfermado 20 años después, hoy estaba en la casa charlando con mi vieja. Pero fundamental la detección precoz, perderle el miedo. El tabú del cáncer sí se habla y sí se tiene que hablar, pues la manera de abordarlo. Y digo, es una enfermedad que nadie quiere tener. Pasa y cuando lo agarramos a tiempo hay un montón de cosas que se pueden hacer. Sí, exactamente. Sí, señor. Detección precoz. Exacto, clave. Amigo querido, muchísimas gracias. Un gusto, Facu. Y a Santi ya lo conoceremos, pero mandarle un abrazo gigante y muchísima admiración de parte de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Facu. Muchas gracias.